para lo cual Mauricio va a hacer alguna intervención y yo voy a hacer algunos señalamientos de carácter histórico cinematográfico. Yo he escrito sobre cine durante ya 20 años, todo tipo de artículos de espectáculo, de crítica cinematográfica, reseñas cinematográficas, y Mauricio, aquí presente, es un cinéfilo consumado, gusto que compartimos. Entonces le doy la palabra para que comience a hablar, que hable ahora o calle para siempre, Mauricio Galindo. Bienvenido esta noche y muchas gracias a nuestro anfitrión, Big Venom, que es un gran radiodifusor de la capital, pasar a la historia por las cosas que está haciendo, las pedradas que está arrojando desde su trinchera en la radio. Bueno, buenas noches. Primero, muchas gracias a todos los amigos que se nos han unido. Hay inclusive amigos que están oyéndonos desde España, Evelyn, a Lula, a Diego, a Jorge, Ochoa, Jorge Vintimilla, a Fanny, a Victoria, Samantha. Les damos una bienvenida a este coloquio que invitamos a personas muy queridas y que sabemos que les gusta el cine. Con el Diego González hemos hablado de cine como 500 veces, con mi amiga Lula, que es hincha de Tarantino igual, sobre todo de películas de terror. Y esta iniciativa que tenemos es porque hemos hablado tanto de esto que creo que era un momento de conversar sobre qué es el cine de terror y qué es, por qué pega tanto entre las personas. Con Francisco habíamos hablado de esto porque él, aparte de escritor y de cinéfilo, organizó hace algunos años un festival de cine clase B en el 8:30, donde se exponían estas películas que les decían clase B porque eran como el lado de los discos de 45, el otro lado esa canción que está para rellenar, lo que muchas veces se convirtió en cosas que han marcado época y cambiaron algunas situaciones. Lo que vamos a hacer el día de hoy es empezar a conversar sobre cine desde el momento actual hacia atrás, relacionando momentos históricos del cine, para lo que hemos escogido dos trailers de películas muy puntuales que además involucran varios temas y varias temáticas dentro de ellos, con grandes actores y algunas imágenes de películas emblemáticas de la historia del cine que vamos a empezarles viendo desde atrás para hacia adelante. Ahí si Vic nos puede ayudar con la presentación de los pósters de las películas o las imágenes de las películas para empezar a dialogar sobre el tema. La presentación. Esta es, ¿no es cierto? Sí, esa es. ¿Ya? Empezamos justo y habíamos mencionado un ejemplo de cómo el cine puede en dos sitios como presentar el mismo tipo de, obviamente, de película. Decía un historiador del cine que desde la primera película todo está repetido. Sin embargo, parece que en el cine de terror esto varía mucho porque hay diferentes temáticas que podemos abordar. Una de estas sería como el terror místico, que está visto y el terror místico y también el terror de las casas encantadas o de sitios encantados, de los cuales tal vez uno de los mejores exponentes de los últimos años fue El Aro, esta película que inicialmente se produjo en el Japón, alrededor de el Japón tiene una corriente de películas de terror bastante fuertes, no solo sobre todo en anime, pero de estas películas del Aro fue muy bien hecha y de ahí salió la versión norteamericana del Aro en que actúa Naomi Watts, que tal vez la más conocida y la más famosa. En esto se involucran mucha el terror psicológico, por ejemplo, el de la llamada es emblemático de cómo la llamada cada vez que sonaba el teléfono iba a morir alguien. Y dentro de esta misma temática de las casas encantadas existen casos muy que podemos recordar, muy fuertes, de lo cual tal vez la última, la que más ha impactado, que a mí me gustó mucho la serie, es esta de Haunting Hill, que salió en Netflix y que aborda la temática de la casa encantada, pero que aborda también el tema psicológico de una manera muy profunda, viendo cómo cada uno de los protagonistas de la película
de la serie, mejor dicho, tiene una parte involucrada en esto alrededor de la muerte de su madre, la casa encantada y los recuerdos que están dentro de esa casa desde hace muchos años. Dentro de esta misma temática y vinculada a esto están las dos versiones de Amityville, basadas en hechos a cierto punto comprobables y otros legendarios. Y la versión de 79 con Josh Brolin, el recordado este que hizo de Thanos y algunas películas más muy famosas, es la que da vida en el 79, y las del 2005 recupera esto y crea como una cadena de películas ligadas a esto, entre lo que va, por ejemplo, La Monja, la película esta que venía luego de Amityville, La Monja, El Conjuro, o sea, películas alrededor de unos investigadores de la paranormal que se llaman los Warren, que eran una pareja muy famosa en la década de los 60 y 70, que tuvieron inclusive un museo donde está la muñeca esta del Conjuro. Y ellos le daban paso hacia eso. Ahí Francisco nos podrá ayudar con un poco más de detalles de lo que significa este cine de lo paranormal, las casas encantadas y todo esto. Tenemos, puedes hablar, ¿cómo está tu nombre? Diego González. Diego González, sí. Activa tu... Quería hacerte, Mauricio, una observación. Nombras a Josh Brolin en una película del 79, Sí. pero no creo, porque yo recuerdo que la primera película que apareció Josh Brolin es Los Goonies, del 86 me parece que es. Entonces no creo... No, James Brolin es, perdón, James Brolin es, no veo bien. James Brolin es el que sale en la del 79, perdón. En la de Debe ser otro actor 79. que debe ser más viejo, porque... Claro, James Brolin es el padre de este man, perdón. Ok, eso nada más era. Ya. Yo creo que sobre la base de lo que ha dicho Mauricio, podríamos organizar la conversación de este modo. Te has referido a las casas encantadas, a los conjuros, a un terror que podríamos llamar atmosférico, que proviene probablemente de los cuentos de Lovecraft, de las novelas de Lovecraft, y que tiene un antecesor notable que conocemos entre nosotros en Edgar Allan Poe. De hecho, algunos de los cuentos de Edgar Allan Poe fueron llevados al cine por Roger Corman, también como películas de terror. Pero yo creo que si es que empezamos hablando tal y como lo has hecho con lo que sucede contemporáneamente, algunos de los ejemplos que has mostrado, y con el afán de retroceder y dar a nuestros oyentes una idea acerca de lo que estamos hablando, creo que hay que establecer hitos que han sido importantes en el cambio del cine de este género. Recordemos a nuestros oyentes que hubo una gran época del cine de terror cuando los grandes actores, Boris Karloff, uno de ellos, fueron dirigidos en producciones fantásticas en la década del 30, que dieron las principales bases de este género o de este subgénero cinematográfico en aquellas grandes películas dedicadas a dos monstruos fantásticos surgidos de dos novelas, la una Frankenstein y la otra Drácula, la una de Bram Stoker y la otra de Mary Shelley, y que fueron protagonizados en el cine por estos grandes actores y dirigidos en algunas de las películas por el famoso James Whale. Yo creo que esa es la prehistoria, la fantástica prehistoria del cine de terror, que luego se reproduce y se refina en algunos casos, pero también se malogra en otros casos, hasta que finalmente hay una época, en la década del 40, en la década del 50, en que el cine de terror remite, el cine de terror se adocena, se hace menos notable, y que sufre un quiebre o encuentra un punto de quiebre cuando aparece Hitchcock. Yo creo que hay que notar que Hitchcock, la aparición de Hitchcock, la venida de Hitchcock, es uno de los hitos
que recupera el cine de terror para el gran cine de arte. Ahí hago un pequeño inciso. Se ha dicho en algunas ocasiones que el cine de terror es un cine de baja calidad. Ha sido poco estimado por los críticos, pero muy apreciado por el público. El momento en que llega Hitchcock, en la década a fines de los 50, en 1960, para ser más específico, con la película Psicosis, se produce este giro porque Hitchcock hace esta gran película cuya producción le fue negada por la Paramount, porque la Paramount pensaba que iba a sufrir grandes pérdidas, dado que se trataba de un género de esta naturaleza. Hitchcock accedió a hacer con un bajísimo presupuesto Psicosis, y quienes conocen este género saben lo que ha significado para la historia del terror Psicosis. De hecho, marcó un hito, abrió una puerta, Psicosis, en ese momento, y no se reprodujo, pero vino una nueva película de Hitchcock que también enfrentaba ese tipo de terror atmosférico venido al parecer, de las entrañas mismas de los seres humanos, o de un pasado telúrico, de un pasado indefinible, en el que determinaba el miedo en la composición de una película, que es lo que ocurre más o menos en Los pájaros. Entonces yo creo que esos dos hitos iniciales hay que establecerlos para hablar del terror. Fue Hitchcock, creo yo, el que llevó de la mano al terror al cine de gran arte, y que después tuvo una sucesión, creo yo, con las películas de Polanski. Recordemos La semilla del diablo, también conocida como El bebé de Rosemary, y después este otro notabilísimo filme de terror que fue El resplandor, de Shining, en 1980, dirigida por Stanley Kubrick. Entonces yo creo que si es que hacemos esta retrospectiva del cine de terror, es indispensable referirnos a estas películas, y ya con Mauricio iremos haciendo puntualizaciones respecto de esto. Creo que, Mauricio, tú puedes ahí hacer algunos comentarios una vez hecha mi intervención. Muchas gracias, Francisco. Sí, yo la había dividido de acuerdo a lo que habíamos hablado, justo abordando las diferentes temáticas de las películas de terror, y quería opinar con un comentario que me llegó de Verónica Parra, de mi amiga socióloga, sobre el terror, las películas de terror española. Hay dos, creo que hitos en España, de actores y de productores. El uno es Narciso Ibáñez, padre e hijo, que hacen una serie de películas de terror en los 60 y 70, que llega hasta los 80. Y el otro es un actor de apellido Nashi, que también era productor y que se dedican a hacer películas muy parecidas al conocido como al giallo italiano. Estas películas, muchas de estas viscerales, de muertes, que se veía mucha sangre, entre las cuales destaca nítidamente Darío Argento, por encima de todos ellos, con películas como Inferno y Rojo Profundo, creo que es, sí, Rosso Profundo, que abordan la temática mucho de los asesinos en serie y también lo paranormal. Y en el caso del cine italiano tiene mucha temática y mucho abordaje de los detalles, o sea, de la forma en que se aborda las muertes y la construcción de personajes, además teniendo en cuenta un contexto por qué Italia producen más este tipo de películas, porque Italia, como no tienen presupuestos altos, tienen que producir en masa para vender, copiando mucho las películas italianas. Y la primera película que se considera, por ejemplo, de asesinos seriales, es una que se llama La Bahía Sangrienta, que es del 71, de Mario Bava, de las cuales derivan películas como Halloween, Pesadilla en la calle Elm, Viernes 13, y mucho más lejano Hostel, de hace pocos años, de estos asesinos en serie, y el terror de David Cronenberg también, del que sale esta película maravillosa que es La Mosca, de 25, con Jeff Goldblum. Se ve este terror que se dice el visceral, o sea, el que se siente en el cuerpo, distinto, por ejemplo, del etéreo, del que no se siente, del que no se ve, del que está presente pero no me llega. Esta es la diferencia, por ejemplo, con Cronenberg, sería con Ridley Scott, que mezcla también esto, porque Ridley Scott asume también mucho del mito creacional del Cthulhu, de H.P. Lovecraft, y de los relatos también de Poe, y de un autor un poco olvidado, Clark Ashton Smith, que es mucho más elaborado que Lovecraft en sus detalles y todo eso, y es mucho más exquisito,
y asume esto de los mitos creacionales de una manera tal que cuando uno lee, lamentablemente yo no veo que se hayan hecho películas sobre mucho de lo que hizo Lovecraft. Sin embargo, podemos recordar en Guerra de Tronos el gran muro que dividía el mundo de los muertos de los vivos, es de un relato de Lovecraft tomado de ahí, del muro que divide en la Antártida lo muerto, lo anterior, el terror cósmico de lo que está presente con nosotros. Y dentro de este terror visceral, también macabro, y que tiene que ver también con lo paranormal, uno que tomó fuerza los últimos años, alrededor de dos eventos muy importantes, de un videojuego que después fue convertido en película, Resident Evil, desde el 2002 hasta el 2016, una serie, y sobre todo una serie que a mí particularmente me parece que evolucionó desde el terror hasta un cierto drama sociológico, psicológico y político, que es The Walking Dead. En The Walking Dead uno va viendo cómo transcurre en la serie desde el terror a los caminantes, hacia el terror hacia el otro, que soy yo mismo. O sea, cómo el humano se hace más maldito, sería la palabra escogida, que los propios muertos con los que están combatiendo. Y la guerra termina entre facciones humanas mucho más allá de lo que se está viendo ahí. Y aquí debemos recordar de dónde sale esto, porque la historia de los zombies fue abordada también en muchas películas italianas de fines de los 70, inicios de los 80, y donde se empieza a derivar otro cine que vamos a abordar luego, que es el cine de caníbales, con Holocausto Caníbal y todo esto. Y estas dos derivan de dos películas emblemáticas. De la primera, que antropológicamente es definida como el vudú, como el vudú transforma a las personas, que es algo palpable y que se hicieron estudios antropológicos, que es la Legión de los Hombres Sin Alma, donde sale el gran Bela Lugosi, uno de los actores más emblemáticos de la historia del cine de terror, un trotamundos que inclusive llegó a filmar desde su natal Hungría, pasó por Inglaterra, por España, México, por todo lado, y su primera película, que podríamos definir como famosa, es esta, La Legión de los Hombres Sin Alma, en el 31, en que se aborda la temática del zombie, pero no el zombie que devora cuerpos ni cerebros, ni nada, no simplemente un tipo sin voluntad, o sea, que obedece a pie juntillas lo que le dice el dueño de su alma, porque él ha perdido el alma. Eso es lo que básicamente sucede con la situación esta. Entonces, lo que vemos aquí es la otra gran corriente que deriva de esta, es la del, ¿qué sería? Sería como el padre putativo y el que adoptó lo de la Muertos Vivientes, que es George A. Romero, que desde su gran película del 68, La Noche de los Muertos Vivientes, creó una estela, una escuela que llegó hasta el 2015 en su caso, con el País de los Muertos Vivientes, pero que muchas personas copiaron ese estilo, lo purificaron, lo cambiaron, lo transmutaron, como ustedes le quieran poner, pero estos son los dos grandes núcleos de los que deriva todo lo que viene después con el cine de zombies, y que tiene que ver mucho con estos estudios antropológicos sobre el vudú y sobre los estudios que el vudú hacía en el alma de las personas, e inclusive con estudios serios de que decía que una droga extraída de una planta de Haití anulaba a la gente de su voluntad. Francisco. Volumen. Estás con el micrófono apagado, Francisco. Perdón. Decía que muchas gracias, Mauricio, por tu valiosísima información, por amor al tiempo de esta reunión digital. Diego nos informa que hay mensajes en el chat. Yo también he visto un mensaje, si no me equivoco, es Verónica. Si Verónica Parra nos está diciendo que no descuidemos, no olvidemos a Guillermo del Toro. Por supuesto, no podríamos hacerlo en tratándose de un director tan notable mexicano contemporáneo, pero es que es evidente que es un tema enorme, Lo que yo quisiera consultarle a Mauricio para discutir nosotros y también con nuestra audiencia es lo siguiente. Lo que has marcado este momento en líneas generales, con mucha brevedad, es que hay una producción grande de mainstream, es decir, de presupuestos importantes, pero hay una gran producción en el cine de terror
que se hace con bajos presupuestos, que se ha hecho con bajos presupuestos, que se ha refugiado en esto que se ha dado en llamar la serie B. Películas, tú las denominaste muy bien, que es similares a ese lado B de los antiguos discos pequeños de 45 revoluciones que permitían escuchar canciones que no eran las más populares en las radiodifusoras. Igual sucedió en el cine. Las películas que tenían de bajo presupuesto permitían a los actores y a los directores hacer lo que les daba la gana, decir lo que no se podía decir frente al público de gran consumo. Yo mismo decía hace un momento que Hitchcock, el gran Hitchcock, que ya era un afamado director de cine, debió ceder a las presiones de la producción cinematográfica y fundamentalmente de la rentabilidad cinematográfica a la hora de producir nada más y nada menos que Psicosis. Entonces, lo que yo te quisiera consultar, Mauricio, para ir discutiendo también con nuestros amigos que tienen la bondad de asistir a esta noche a esta conversación, es ¿por qué esa notable fuerza que ha tomado durante la historia el cine de terror de bajo presupuesto, de serie B, de películas de una confección a veces que no es notable, que no es detallista, pero que sí ha logrado decir mucho a esos miedos instintivos, a esos miedos intrínsecos, secretos que tenemos los seres humanos? Ya tengo un par de inquietudes más y también quisiera ir escuchando las inquietudes de nuestra audiencia. Habíamos hablado algunas veces con algunos amigos de aquí del chat sobre las películas de terror y creo que el mejor ejemplo que se podría tomar es el de la Hammer. Pero la Hammer tiene su contraparte norteamericana, que es la American International Pictures, de la cual hay un emblema del cine de terror en Estados Unidos que es Vincent Price. Vincent Price hace una película famosísima en el 61 que lo filma en Italia, que se llama El último hombre en la Tierra, conocida vulgarmente como Soy Leyenda. Soy Leyenda, que retoma Will Smith en el 2011 creo que era, pero que difieren en su final. Como ahora todo es políticamente correcto, en la película de Vincent Price, lo que pasa no son zombies, porque todavía ese concepto de que se comen el cerebro todavía no estaba muy definido. Son zombies vampiros que todavía conservan algo de lucidez en su cabeza y que no tienen fuerza, o sea, son cadáveres, como debe ser un cadáver, o sea, sin fuerza porque no se alimenta prácticamente de nada. Estos vampiros pululan por el mundo, pero existe una colonia de hombres que él no conoce, pero él se autoproclama como el único hombre en la Tierra porque es el único que según él sigue conservando el raciocinio, es la única persona que sigue teniendo cerebro para seguir vivo. Y hace todos los días mecánicamente lo mismo, mata zombies para sobrevivir y les quema, porque si no les quema, esos cuerpos van a volver a la vida. El final, lo que difiere con Will Smith, con la película de Will Smith, hasta aquí es todo muy parecido, porque busca en Nueva York todos los zombies, es que al final Will Smith muere a manos de los zombies a los que él quiere destruir, porque él fue el culpable de la peste. Pero en El último hombre en la Tierra le matan sus propios coterráneos a Vincent Price porque dicen que él ya estuvo en contacto con los zombies, entonces que está apestado y que no se puede salvar. Y al final de la película él termina diciendo: soy el último hombre en la Tierra porque ustedes no tienen la libertad que yo tengo. Al final es como una sátira de los movimientos de los 60 en contra de esa mecanización que se va viendo claramente en la sociedad, lo que hace Vincent Price, que además tiene otra película muy interesante que se llama El baile de los monstruos, que es grabada en el 81 y que es la última película póstuma de este tipo de cine, del cual la Hammer es el emblema máximo, la productora esta británica, la Hammer, asociada con otra que se llamaba Micus y de otra que se llamaba The Rank, la organización Rank. ¿Cómo se producían en serie estas películas? Tenían dos actores como símbolos, que eran Christopher Lee y Peter Cushing, y un grupo de las conocidas como chicas Hammer, un grupo de chicas voluptuosas, guapas, todo eso, que vamos a ver más adelante cuando hablemos un poco más de Drácula a profundidad, que eran chicas que generalmente salían mínimo 1 o 2 escenas desnudas, como para atraer un público sediento de sangre. Pero estas películas son consideradas muchas de culto. ¿Por qué? Porque cuidaban mucho dos cosas: el argumento, el vestuario y los escenarios. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el vestuario de los artistas es impecable.
Hay una película que se llama Doctor Terror, son estas seriados de 3 películas que se combinan, de 5 historias que se combinan alrededor de la muerte. Y los detalles son impecables. Si uno se fija también en las películas de que sería Peter Cushing, lo que más cuidan es el detalle de lo que decimos del escenario, de los diálogos y de la vestimenta, porque no podían competir con las grandes producciones de Washington, perdón, Estados Unidos, de terror. Y este cine se evoluciona durante los 60, llega al punto, creo que máximo inicios de los 70, y de ahí empieza a retroceder, hasta que, como decía antes, desaparece finalmente en el 81. Y ahí va ligado también el cine giallo, que recoge mucho de esta herencia, pero no con la calidad del cine británico. A ver, Francisco. Intervengo con el propósito de hacer puntualizaciones con el objetivo de que nuestro público no se extravíe en nuestras exposiciones. De lo que dice Mauricio, lo que podríamos recoger es que ha existido una gran producción de bajo presupuesto, modesta, pero de gran calidad, como este momento nos lo ha expuesto Mauricio, de gran calidad en las películas británicas, por ejemplo. Pero ahí surge una inquietud que yo creo que debemos asumirla en un foro como este dedicado a hablar del cine de terror. Una de las cosas que más se le ha criticado al cine de terror, una de las cosas que más se ha reprochado al cine de terror es que es un cine barato. Un cine barato, y se sigue reprochando hasta hoy en día. Un cine barato en todos los sentidos. Es decir, un cine que no ha logrado dar con grandes obras cinematográficas como sí ha ocurrido con otros géneros cinematográficos. Por ejemplo, el cine de ciencia ficción. Muchos críticos han reprochado al cine de terror mantenerse, refugiarse en la producción barata y que no haya logrado tener grandes películas representativas de gran arte, con excepción de algunas de las que ya hemos mencionado. Repito 2 nombres. Una de ellas, El Resplandor de Kubrick, del 79-80, y otra, Psicosis, de Hitchcock, en 1960. Probablemente debamos desatender y dar la espalda a lo que han dicho los críticos. Pero lo que me preocupa y lo que me parece que debemos asumir en este foro es, dada esa gran popularidad del cine de terror, esa enorme penetración, ese enorme número de seguidores, el haberse convertido muchas de esas películas en películas de culto, creo que hay algo en el espectador común y corriente, ordinario, que le convoca al terror. Y eso se ha profundizado en el espectador de hoy en día. No hablemos de la pandemia, porque ya sabemos que todos estamos bastante aterrorizados con ella, pero desde hace al menos 50 años, creo que existen ciertas fuerzas, no sé si son sociales, no sé si son psíquicas, no sé si son de carácter, si pueden ser explicadas desde lo sociológico, pero que han conducido al espectador contemporáneo a aficionarse más y más por el cine de terror. ¿Creen ustedes, primero oigamos a Mauricio Galindo, nuestro experto en el tema, si es que esto es verdad, ¿cuáles serían esas fuerzas que nos están convocando una y otra vez a deleitarnos con el terror? Creo que podríamos abordar ahí varias como explicaciones de por qué nos gusta, pero sin embargo, ¿por qué a mí me encanta leer Lovecraft? Creo que Edgar Allan Poe, a mucha gente, porque recurre a algo que estaría dentro nuestro, pero que no podemos entender. Y ahí podríamos aplicar mucho de lo que oiríamos de Carl Gustav Jung también, de la ligación a esta parte de lo oscuro, de la parte dividida. Podríamos apelar también a Yin Yang, que somos blanco y negro, y que mucho de eso que nosotros vemos en el terror, en las películas de terror, sería parte que vive dentro nuestro, o dentro de un pueblo, dentro de un colectivo, o dentro de un momento específico. El terror a las casas abandonadas, antiguas, el terror a los muñecos, que parece que como los ojos te miran y se mueven. Y muchas personas han tenido o hemos tenido experiencias de que se te mueve alguna cosa, se te ve alguna sombra, o tienes alguna cosa que está parecido
y no puedes explicarlo. Entonces eso te llama a buscar en estas películas qué es lo que puedo encontrar ahí. Con respecto a otra cosa que mencionaste, me parece que sí hay pocas películas que uno podría mencionar como destacadísimas en el cine de terror, pero hay muchas, hay unas puntuales que podemos mencionar como espectacularmente buenas: El silencio de los inocentes, es un tipo de terror caníbal; Alien, que es una joya del cine de ficción fantástico y de terror cósmico, como definía Lovecraft; La Cosa, que es una reedición de una película antigua, lo que es una joya de John Carpenter; todo; Tiburón, de presupuesto igual bajo. Pero hay películas de alto presupuesto que han sido una maravilla de cine. Drácula, de Bram Stoker, la de Keanu Reeves, Gary Oldman y Mónica Bellucci, Winona Ryder, que además se constituyen un símbolo. Le pido a Diego, por favor, si nos puede poner en las láminas de los vampiros que había colocado, y que generó toda una corriente alrededor de producciones de todo tipo, que han ido desde cómic americano, como Blade, que estaba más adelante. Dale, Diego. Más. Ahí está. No, la primera. No, más arriba. Ya, ahí están. Dos ejemplos y que van por dos lados distintos, ¿no? Blade es una película basada en un cómic, en que es un vampiro, cazador de vampiros, medio vampiro, que reniega en su parte vampiro y que busca vengar la muerte de su madre siendo cazador de vampiros, y que es un hombre inmortal, pero tampoco deja de ser ni hombre ni vampiro, es un híbrido que reniega de los dos lados, pero que defiende a los humanos porque vampiros le mataron a su madre. Y para mí una de las mejores series de animación, tal vez para mí la mejor que he visto, japonesa, que se llama Hellsing, que es sobre Drácula, un cazador de vampiros, y una guerra tan surrealista que la guerra de Hellsing y la corona británica va contra Roma, los caballeros templarios hospitalarios y nazis zombies. O sea, entra toda una amalgama de situaciones alrededor de esta idea del vampiro, estructurados con esta forma de animación japonesa espectacular. Otra de las características del vampiro, pásale Diego, por favor, es que esto, y por eso también el terror nos llega mucho, asocia mucho al líbido, a lo sexual, a lo que nos llega, y de los cuales hablábamos antes de la Hammer, cómo estas chicas eran voluptuosas, casi siempre salían con escote. Una película muy famosa que es de las mellizas del diablo, que son las novias de Drácula. Como ven aquí, son dos mellizas ultra sexualizadas que se enamoran de Drácula precisamente porque les da lo que ellas en su vida diaria no entienden, ni captan, ni asumen. O sea, el demonio que está dentro de ellas es el que despierta el diablo. O sea, no hay nada como en la película. Y la imagen de al lado es la de Mónica Bellucci en su primera película famosa, cuando está seduciendo a Keanu Reeves con las otras dos esposas de Drácula. Y en una de esas escenas, pásale Diego, por favor, la que sigue. Las escenas más famosas de la película esta, y que nos lleva al líbido y a lo erótico, es el beso que se da Mina con su amiga Winona Ryder, con la otra actriz que no recuerdo el nombre, y que refleja precisamente eso, lo prohibido, el acceso a lo prohibido, a lo que no puede hacer normalmente, y que Drácula despierte en las dos, porque las dos son sus amantes que él escoge como sus compañeras de vida. Y aquí viene una de las imágenes más icónicas que Verónica recordé para ponerle a ella. Gary Oldman, símbolo sexual de los 90 en esa vestimenta que está ahí, y que todas las chicas de esa época le veían como un símbolo de lo que estaba sucediendo ahí. Por favor, tenemos una inquietud de Lourdes Silva, que nos dice, ¿qué relevancia tiene cómo envejecen las películas? En este caso, por supuesto, las películas de terror. Yo tengo alguna impresión respecto de eso, pero quisiera que prosiguiera Mauricio con la respuesta a esta pregunta. ¿Qué relevancia tiene cómo envejecen las películas de terror? Yo no sé si las películas de terror envejezcan en su tratamiento, en su forma de asumir, porque hay terror intemporal. Por ejemplo, hay un género de películas que está ligado a la ciencia ficción y también al tipo de vampiros,
que va ligado al anime, y que ustedes ven cómo mezclan lo gótico con todos los tiempos están metidos ahí mismo. Entonces la gente se relaciona con todo ese tiempo. Y la historia de Drácula ha sido contada desde todas las épocas. Está contada desde el momento que se escribió y que pasa por todos los tiempos. O sea, Blade está posicionada casi en el futuro. La de Drácula original está ambientada en el fines del siglo XIX, la de Bram Stoker. Crepúsculo está ambientada en esta época. Hay una que se llama Drácula 3000, que está ambientada en una nave espacial que es muy famosa, Babilonia, creo que se llama La Nave. O sea, las películas de terror para mí pueden estar ubicadas en cualquier sitio, porque ese temor que me genera a mí no tiene que ver con el tiempo ni con nada, tiene que ver con algo atemporal dentro mío. Entonces todo eso que se asume para mí es atemporal. O sea, Nosferatu, que habíamos hablado con Francisco, puede ser vista hoy como ayer, porque la trama sigue siendo genial. Que hubo una reedición en el 79 con El loco del Klaus Kinski. Yo, antes de pasar, darle la palabra a nuestro público, que creo que ya es hora porque hemos abierto este foro, yo hago una observación respecto de lo que tú estás diciendo. En lo sustancial estoy de acuerdo, pero yo recuerdo que una poetisa muy famosa, Marina Tsayeva, decía que el momento en que se inventó la luz eléctrica, se perdió la oportunidad de seguir contando cuentos de fantasmas. Y creo que le merece interés esta aseveración de la poetisa, porque es un hecho constatable que el momento en que vamos conquistando el mundo, sea con la invención de la luz, o sea con el dominio del fuego, o sea con el hecho de vencer a un virus letal, ese momento vamos a conquistar la luz y por lo tanto perder el miedo. Ese es un hecho histórico que viene de un modo paralelo a la evolución del ser humano. Pero ahí yo más bien concuerdo en lo que tú estás diciendo por una razón, ahora que hablamos de terror, y con eso creo que podemos darle el paso a la intervención de nuestro público. Hay algo interno, quizá atávico, quizá ancestral, que nos sigue convocando al miedo, y somos tal cual estos seres humanos de las cavernas que nos seguimos impresionando por lo omnipotente del cielo, por lo omnipotente de la naturaleza y por la imposibilidad de vencerlas. Y eso creo que sigue permanentemente en las películas de terror, sea que se llamen La Cosa o sea que se llamen El silencio de los inocentes. No sé si nuestro público estará de acuerdo con lo que acabo de decir. Por favor, Mauricio, haz el apunte con brevedad, porque creo que tenemos inquietudes de interés de parte de nuestro público. Está apagado tu micrófono. Justo lo que tú mencionaste es lo que puse al final y que es lo que quería abordar de la bestia, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que se aborda muy bien. Ponle, por favor, Diego, lo del hombre lobo. Que está abordado en para mí, estas dos películas son maravillosas. La de Jack Nicholson de fines de los 80 con Michelle Pfeiffer, que es una versión libre del hombre lobo, en la que hay un diálogo en que Jack Nicholson, que dice, ¿cómo un hombre como yo, tan tranquilo, sosegado, editor de cine y de películas, puede estar metido una bestia dentro mío después que le muerde un lobo en un camino abandonado de Nueva Inglaterra? Hay que tener en cuenta también que la mayoría de los cuentos de terror norteamericanos están ambientados en Nueva Inglaterra, sitio que las personas, los conspiranoicos, todo eso dicen que existe un portal, y todos los cuentos de Lovecraft están basados en Nueva Inglaterra. En Nueva Inglaterra le muerde un lobo a Jack Nicholson. Ese lobo era un hombre, que era ya un lobo transformado totalmente, y a diferencia del hombre lobo normal que solo se pone con la luna, el lobo de Jack Nicholson se forma con la luna, pero a la quinta luna ya no puede dejar de ser lobo. Él busca una solución a su problema, busca a una persona que le explique, a un doctor. Y este doctor, un antropólogo viejo, le dice que la humanidad solo salió de la barbarie hace 12,000 años y que el hombre existe 60,000 años. ¿Qué existió antes de eso?
y que somos tan místicos y tan variopintos que podemos entender hasta un salvaje, como él dice, un bárbaro, puede entender el cristianismo porque consume la sangre de un Dios. Y por eso es místico. Entonces, que lo único que ha despertado en él es el lobo que en él dormía. Y cuando se transforma en lobo, lucha por lo que él abandonó en su vida. Y lo asume como tal. Y la otra versión que a mí me encanta, que es la que hizo en el 2010 Benicio del Toro, tiene que ver con una cosa que él lo explica muy claramente. Primero, los actores cobran poco para esa película, para lo que ellos saben, y el elenco que él consigue. Consigue a Hugo Weaving, que sale en todas las películas esas de Matrix, el agente Smith, y que sale en V de Vendetta, a Emily Blunt, gran actriz británica que estaba en ese momento muy bien posicionada, y a Anthony Hopkins, símbolo de muchas películas de terror, salen Drácula, El silencio de los inocentes, salen este tipo de películas, y Del Toro compra los derechos de la película, y es un fracaso comercial. Y cuando le preguntan, ¿por qué hiciste esto y por qué no dio resultado? Él dijo, a mí no me interesa que dé resultado comercial. Lo que yo quería es recuperar el espíritu que películas como Crepúsculo mataron del hombre lobo. No es ese lobito perrito que sale corriendo, jijiji, que es buena gente y todo. No, el hombre lobo es un animal, es un hombre transformado en animal. Y por eso cuando empieza la película hay que tomar en cuenta un símbolo que sucede ahí. Él toma la imagen de la Universal tan famosa de Monstruo Cinema, por ejemplo, con el avión antiguo dando la vuelta al mundo. Y dice Universal Pictures, o sea, recogió la herencia de las grandes películas de terror de los 30 y 40, 20 y 30, perdón, alrededor de Frankenstein, de la Universal, que era la reina de las películas de terror de clase B, de la cual el hombre lobo tal vez era su producto más elaborado. Y Del Toro recoge esa herencia y la transforma. Yo recuerdo claramente una vez con una compañera, yo volví a la universidad después de muchos años, una compañera que me dijo que le encantaban las películas de Drácula, y le digo, ¿cuál te gusta? Crepúsculo, y por el cumpleaños le regalé Drácula, la del Bram Stoker, que ni siquiera está sangrienta. Me dijo que no le gustó porque le parecía sangrienta. O sea, lo políticamente correcto también ha estado destruyendo esta forma de asumir el arte, que en poco tiempo tal vez sea prohibida verlo, porque ahora muchas de las cosas que se ven con sangre y todo eso se están como retirando del cine de terror. Y el hombre lobo también tiene una situación ligada a sus películas, que es la caracterización del actor de una sola película, y que tiene que ver con la maldición del hombre lobo y del actor Lloyd Cheney, creo que se llama, que una vez que hizo la película no pudo salirse de ese esquema y siguió repitiendo toda su vida películas obligadas al hombre lobo, o siempre le decían que era el hombre lobo, porque fue tan buena su caracterización que inclusive salió en Abbott y Costello contra el hombre lobo. O sea, en ese tipo de películas que se hicieron en los 50, y ya cuando la gran época de esplendor del cine norteamericano, 30 y 40, empieza a descender, 50 y 60 pasan esas películas de terror en el espacio, de monstruos, de los trífidos, por ejemplo, en las cuales hay una joya también que se llama la tiendita de los horrores, que es de esta película en que debuta Jack Nicholson y que sale esta planta carnívora. Y es siempre una parodia de cine de terror que es maravillosa, es una película, unas películas de culto que fue rehecha en los 80, pero ya sin nada que ver con la original, que era una cosa rarísima, y que caracteriza que las películas de terror esta forma rara de asumir también los guiones y los argumentos, y que los actores para actuar en este tipo de películas como El hombre lobo de Benicio del Toro se bajan su caché para poder actuar en proyectos que les gustan. Gracias, Mauricio. En definitiva, proyectos que gustan a grandes actores y que aceptan protagonizar con bajos presupuestos y con baja paga. También recurrencia de actores que se ven encerrados en un papel que protagonizaron gloriosamente en su momento, pero del que no pueden salir. Insistencia en las películas de bajo presupuesto y de serie B con el objetivo de dar rienda suelta a obsesiones y lenguajes. Posiblemente miedos atávicos que nos conducen una y otra vez a ir a la sala de cine negra, a la sala de cine oscura, o refugiarnos en nuestros divanes para ver películas de terror, entre otros de los hallazgos, entre otros de las constantes que vemos esta noche, se dan cita en el cine de terror. Yo quisiera dar el paso a nuestros concurrentes de esta noche con el objetivo de que nos arrojen los dardos necesarios, especialmente a nuestro expositor, Dayana. Dayana te llamas, ¿no? Dayana, no,
No, es que soy peleado con la tecnología. Verónica Parra tiene la manito levantada. Ella podría empezar. Por favor, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Solamente Hola, quería buenas noches hacer... con todo, con mi opinión. No sé si... Sí. ¿Aló? Verónica. Verónica tiene la palabra ahorita. Ok. Ya. Solamente quería hacer un par de puntualizaciones e ideas que se me salieron mientras tanto Francisco como Mauricio iban exponiéndolas. Y claro, me asalta esta pregunta, ¿el terror envejece o no? Yo creo que nuestros miedos son permanentes, por eso habrá películas de terror para largo. Lo que es interesante es cómo se manifiestan esos miedos en las distintas generaciones, que algo ya topó Mauricio enfocándose en esto de la saga Crepúsculo, ¿no? Cómo se ven los vampiros actualmente versus a Nosferatu, que es cómo nace Drácula, ¿no? La primera película que le sacan de Drácula. Entonces eso es interesante. Otra cosa que me parece muy interesante dentro de las películas de terror es que pese a que algunas son de bajo presupuesto, ha habido otras superproducciones, como por decirte El Día de la Independencia, que no necesariamente es terror, es un poco entre terror y ciencia ficción, y que le sacan una excelente parodia que se llama Mars Attack. No sé si ustedes vieron, Sí. que es llena de superartistas que igual dejaron de cobrar sus megasueldos millonarios para meterse en la película y parodiarle a esta megaproducción que fue un fracaso, ¿no? O sea, tanto en taquilla como en... Pero, o sea, son estos miedos a lo externo, miedos hacia lo desconocido. O sea, por eso digo, las películas de terror difícilmente van a envejecer, o tal vez el género no va a envejecer. Lo que probablemente cambie es la óptica de la generación que tenemos. O sea, no es lo mismo, digamos, la primera versión de Halloween, por ejemplo, que es de los 70, con esta super artista Jamie Lee Curtis, ¿puede ser? Sí. Sí. Recuerdo. Sí, versus lo que tenemos actualmente siendo la misma saga. Entonces, es como que le dan otro enfoque para pegar a las nuevas generaciones, ¿no? No sé hasta qué punto en ese intervalo del tiempo se va diluyendo y perdiendo esta capacidad de ¿cómo sería? Espérate, se me fue la palabra. Esta capacidad del cine de ser contestatario a cierta realidad, eso yo creo que sí se ha ido perdiendo. O sea, ves películas de terror más fatuas ahora, para mi gusto. O sea, antes tenían un poco más de contenido. Es lo que podría yo hacer unas pequeñas acotaciones respecto de cómo ha ido el cine de terror, de más a menos, si quieres. O sea, porque, claro, es lo políticamente correcto. Podría hablar Samantha de una vez, que quería tomar también la palabra. Ya, hola, buenas noches con todos. Gracias, Francis, igual por invitarme. Yo, la verdad, no sé, no es que soy súper así fanática de las películas de terror, ni soy especialista en nada de eso. Voy a dar como un comentario mío y creo que aquí cabe mucho la experiencia. Realmente con lo que dijo Francis es verdad. Hay una parte que sí divide mucho las películas de terror en cuanto a las personas que hacen o los críticos de cine, es que sí relegan mucho a lo que es terror como algo que ya es terror, pero pese a ello,
muchas personas, o sea, cuando van al cine eligen siempre una película de terror. Entonces, ¿esto a qué se debe? Y realmente yo, como digo, en esto me baso como en mi experiencia y creo que no sé si es que a alguien de nosotros, de los que estamos aquí, nos ha suscitado algún hecho paranormal. A mí, por ejemplo, sí me ha suscitado un hecho paranormal. En mi departamento una vez escuché pasos y se bajó el agua así tal cual. Entonces, eso, el hecho de que puede existir algo que no lo ves, pero que lo sientes o que lo hayas leído. Me gustó también mucho la interrelación que hicieron con los juegos, con los libros, porque yo sí juego zombies, me agrada mucho ese juego. Entonces creo que realmente aquí, o sea, si tú has experimentado este tipo de, digamos, experiencias paranormales, creo que tú de alguna forma te atrae ver esa película porque vas a poder ver al fantasma como tal, vas a poder ver a alguien que se asusta, que en ese caso tú te pudiste haber asustado alguna vez cuando te contaron de niño alguna, no sé, alguna historia, pero ahora tú lo estás viendo, eso se está, o sea, se magnificó en cuanto al sonido, que es básicamente uno de los elementos primordiales para que te asustes dentro del cine, o sea, dentro del cine de terror. Y también que lo veas, o sea, que veas que las cosas se mueven, que veas, no sé, el fantasma que revivió y cosas así. Entonces, yo creo que eso es que te atrae mucho, o sea, que te llama mucho la atención. Ahora, ¿por qué es que ya pasaron de moda? Como decir, ya es una película de terror. Yo, por ejemplo, a veces iba al cine a ver una película de terror, pero más por chiste, por reírme, porque ya era lo mismo y lo mismo. Entonces, encontramos que dentro de este marco, obviamente, de cada género, ya hay una normalización, unas ciertas reglas que nosotros cuando vamos a ver tal género ya sabemos que van a existir esas reglas. Entonces, cuando hay una película que rompe esas reglas, que ya no solamente asoman fantasmas, que ya no solamente suenan las cosas, se caen los platos y las personas gritan y eso, cuando ya se sale de lo paranormal, o sea, mucho más allá de lo normal que podemos llamar dentro de este género, ahí es cuando nos vuelve a traer esta nueva película. Creo que habían mencionado 2 películas, no sé, Francis mencionó 2, otra persona igual también mencionaron, y creo que sí, esas han llamado mucho la atención porque son películas diferentes con personajes ya mucho más, o sea, sofisticados paranormalmente, entonces creo que eso llama mucho la atención. Me atrajo mucho la idea porque, o sea, de lo que habló también Francis, perdón por citarle tanto, por ser lo único que le conozco, de poder, se me fue la idea. Francis dijo que, ay, no, se me fue la idea ahorita. Pero bueno, en síntesis, ese sería como mi comentario que podría darles. Y pues, ya, ahorita me acordé, que creo que puedes tú, perdón si me están escuchando. Sí, se estamos oyendo, sí. Sí, creo que me falló un poquito la conexión del internet. Sí se te escucha bien. Ok. Bueno, básicamente eso era el comentario que yo quería dar. Y pues me gustó mucho como digo, esta interrelación que se llevó a cabo y creo que, bueno, sí faltó un poco más de tal vez dar como un tema más prioritario a esto, como algo más que podamos desglosar, porque dentro de todo este tema del cine de terror hay muchísimas cosas de qué hablar. Entonces, a veces hablaban de tantos autores que la verdad yo a veces me perdía porque no conocía a tantos autores, así como les digo, no soy especialista en esto. Entonces, básicamente eso sería como mi aportación. Gracias Samantha. Y gracias, Victoria o Verónica, perdón, era Verónica. Verónica, gracias Verónica. Yo creo que son muy claras las dos intervenciones
en cuanto a lo de Verónica, es el cine de terror no envejece y no envejece porque los miedos son los mismos. Los miedos son los mismos, pero los tratamientos pueden ser diferentes. Y creo que hay una coincidencia con lo que nos acaba de decir Samantha y agradezco mucho su intervención porque ella hace una puntualización que creo que es necesaria. Yo quiero, por favor, Mauricio, que tú hagas una muy breve acotación respecto de eso. Cuando ya conocemos la fórmula, que es, interpreto lo que dice Samantha, cuando ya conocemos la fórmula, es indispensable una renovación del mecanismo que nos lleva a sentir miedo nuevamente. Porque cuando ya conocemos esa fórmula, vamos a la sala de cine y hay películas de terror que si bien nos impresionaron hace 20 años o 30 años, ahora nos dan risa. Y eso efectivamente ocurre. Entonces, es la renovación del mecanismo para transmitirnos el terror el necesario, de acuerdo con lo que nos recuerda y nos puntualiza, y yo estoy totalmente de acuerdo con Samantha en ello, además de varias otras cosas que dijo. Esto, por ejemplo, del sonido, que fue muy importante en su intervención. Haz una acotación breve, Mauricio, respecto de las dos intervenciones, amables intervenciones de nuestras amigas. Justo hay una película que menciona sobre esos miedos que Samantha dice, sobre lo oculto que nos ha pasado. Yo sí he visto cosas. Con mi amigo Diego me contaba también que había visto un duende en la casa. Él vive en un barrio antiguo, igual que vivo yo en el Inca, donde hay un montón de cosas, igual cuando vivía en Ponciano. Hay una película que es documentada de La Entidad, se llama, que es de fines de los 70, que se conoce como El Ente en América Latina, que trata sobre un ente, sobre una entidad que ataca a una madre de familia y la ataca y la viola durante mucho tiempo. Y no hay forma de alejarle a la entidad de esta chica y le sigue inclusive cuando se cambia de casa. Ese terror es el que nos llega cuando hemos sentido lo que tú dices, cuando pasa uno al lado de lo que dicen en los Andes, el mal aire, ¿no? Que en los cementerios está el mal aire, que al niño hay que ponerle la pulserita roja porque si esto se rompe, el mal aire le va a golpear. Y tengamos en cuenta una cosa que creo que la mayoría que estamos aquí compartimos. El ser humano es una máquina energética que tiene energía en vibración alta o en vibración baja, que muchas de esas veces cuando la vibración es alta, supuestamente como que se protege mejor de las energías de afuera. Cuando esa energía es baja, es más receptivo a situaciones de imágenes, de situaciones con energía de otro tipo que llega hacia ellos. Y por eso también tiene que ver con que el terror no envejezca, lo que habíamos hablado antes, porque son los miedos y las cosas que nosotros percibimos y que llevamos adentro. Y por eso pega tanto entre algunas personas los cuentos de Poe, los de Lovecraft. ¿Por qué? Porque nos habla de aquello que el ser humano no sabe realmente de dónde salió. Entonces, estos mitos fundacionales que nos llevan a cosas inconmensurablemente dolorosas, inconmensurablemente terribles, que vino alguien, un demonio, y creó la vida, y ese demonio, que le puedes poner el nombre de Prometeo, de Zeus, del mama obvio, de quien le quieras poner, pero está presente en nuestra literatura. ¿Por qué pega tanto, por ejemplo, Drácula? Drácula, hay dos tipos, ¿no?, de vampiros, el masculino y el femenino. Femenino, que es la Banshee irlandesa, celta, o la Lilith judeo-sumeria, que no es que absorbe sangre, absorbe la energía vital de los hombres. Hay inclusive una película española famosa que trata alrededor de la vampiro de semen, y otra muy famosa mexicana que se llama Lucarda, que habla sobre la absorción de energía, porque ella chupa sangre, pero más que chupar sangre, literalmente deja seco al hombre, o sea, le absorbe toda su energía. Esos miedos son los que llevamos adentro y que nos llevan a hacer otro ejemplo que no pusimos aquí por honor al tiempo, como me dijo mi amigo Jorge, tonel de información es que metimos muchas cosas, es Frankenstein, Prometeo moderno, la creación de la vida, y cómo este tipo de cosas pueden abordar situaciones, cambios, y cómo el hombre siempre está cercano a la muerte y quiere vencer a la muerte, de la forma que sea. Ese miedo a la muerte también es el que está presente todo el tiempo, y por eso las películas de terror nos llevan tanto a quererlas ver, porque la única certeza de la vida es la muerte, y eso es lo que estamos conscientes todos. Hay dos ahí, Lula y Diego.
no sé si puedo tomar la palabra. Sí, dale, Y quería Diego. contarte, y perdón si me salgo un poquito del tema, hablaste hace un rato de duendes y de cosas que se han visto en casas viejas. Eh, Tú sabes, Mauricio, que yo me considero un hombre medio de números y algo así exacto, ¿no? Entonces, la anécdota de los duendes, y quiero recalcar esto, y perdón si me salgo del tema, ¿no? La cuestión de los duendes, yo le considero como algo o como una creencia importada, ¿sí? Y por qué a manera de anécdota, tú sabes, alguna vez te conversé de esta situación, es que yo trabajé en conjunto con un arquitecto, se me escapa el nombre de este profesional, pero la cuestión es que él había estudiado pues en un país de Escandinavia, de por ahí, no recuerdo igual, no se me viene ahorita porque esto ya es de hace unos 10, 12 años, pero la cuestión es que él había estudiado allá en uno de estos países y allá tienen la creencia que cada parcela de terreno tiene su espíritu, que lo llaman el duende allá, o más bien él lo vino trayendo esa traducción de acá. Él en esta ocasión había dicho que el duende o el espíritu del terreno es el que le había dado la idea para que pueda construir en este terreno. Esto se filtra hacia la gente, hacia los obreros, y se les mete esta idea en la cabeza de que hay una entidad, un duende. Entonces, a tal punto que ellos sentían y habían visto el duende. Yo personalmente lo que vi o lo que yo pude captar es una foto en una de mis registros de obra, en el que se veía una figura. Entonces, yo hice como un experimento, digamos. Enseñé esto a la gente y dijeron, y se creyeron que había el tal duende. Yo racionalmente asumí que la forma que se veía en la fotografía era digamos, una basura, una funda de basura que adquirió la forma de eso y se veía, y en realidad se veía, y por ahí tengo todavía esa foto, es como ver la figura, la fisonomía de como el David el duende, digamos, o el gnomo, perdón. Entonces se veía. Y lo chistoso era que la gente, el obrero, se creía que había eso y sácales de esa idea. Pues entonces yo pienso que todas las películas, el folclore que hay, vienen de boca en boca, ¿no? De las cosas que nuestros antepasados nos transmiten, como es el caso de mi abuela, que alguna vez transmitió cosas de aquí, de la casa, que es donde yo vivo. Gracias por dejarme participar. Lula. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Se escucha? Ya, yo quería referirme un poco a mi pregunta porque creo que o se malentendió o tal vez yo no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que acá se dijeron. Y es básicamente porque cuando yo planteo o pregunto que si las películas envejecen, me refería en sí a las películas, no al género. O sea, creo que el género puede renovarse y cambiarse como en todo. Pero sí me refería a las películas y creo que también ya respondieron un poco, porque no, cuando yo veo una película, de ejemplo, de lo que hablaba ahorita Diego, sobre duendes, por ejemplo, si yo veo ahora Leprechaun, por ejemplo, no me da tanto miedo como el miedo que me daba cuando la vi cuando estaba pequeña. Entonces, planteo otra vez, o sea, yo creo que las películas sí envejecen. O sea, puede haber casos excepcionales en los que el terror se puede mantener o tal vez la óptica desde la que uno ve la película puede mantenerse intacta, pero hay otras que, dados los instrumentos, las herramientas de la época en la que fueron hechas, simplemente como el ojo se va adaptando a ciertas técnicas del cine, varían y resultan lo que decía hace un rato Samantha, incluso graciosas. Esa era simplemente mi acotación. Decir también que hoy preparándome para el foro vi Hereditary
y está buena, así que una recomendación nada más. Eso era todo. Yo quiero comentar lo que dice Verónica, y es desde un punto de vista, desde un plano más general. Inclusive las expresiones más altas, estéticas, como por ejemplo ciertos modelos de novela. Yo soy escritor y es un campo de mi dominio, digamos, o de mi conocimiento más que de mi dominio, envejecen. Y en el cine, por algunas relaciones íntimas con ciertas películas, a veces queremos exonerar ese envejecimiento. Queremos darle espalda a este envejecimiento, porque les tenemos mucho cariño, porque las vimos cuando éramos pequeños. Les voy a poner un ejemplo de una película que no es de cine de terror. El enemigo número 1 se llama, con James Cagney. Es una película, si no me equivoco, del año 32, que ilustró de una manera extraordinaria el ascenso de un gángster desde las calles hasta su culminación, codeándose con gente de poder y convirtiéndose él mismo en una persona de poder. Pero el modo como está hecha la película, los mecanismos que utiliza, el mismo trabajo con cámaras, actuación, iluminación, escenografía, no permite que hoy en día la veamos como una película contemporánea a nosotros mismos. Ese es un hecho que atraviesa a la cinematografía en general y a las artes en general. Entonces yo ahí concuerdo completamente con lo que tú dices, Victoria, Verónica, ¿no? Lourdes. Perdón, Lourdes. Con lo que dice Lourdes, estoy totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y por eso que se nos producen esas sonrisas cuando vemos determinadas películas que probablemente nos dieron mucho miedo cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes y ahora ya no le encontramos el miedo. Es que, con esto concluyo, es que la materia fílmica, el celuloide, cuando digo celuloide lo digo de un modo metafórico, por supuesto, envejece. Y en eso el cine tiene un proceso de envejecimiento a veces muy rápido. Hay películas, lógicamente, que duran muchísimo. Ahora mismo hay una gran controversia que va más allá de lo cinematográfico respecto de lo que el viento se llevó. Tal vez ustedes se han enterado, que es una película que subsiste por una serie de características, una serie de factores intrínsecos a la misma película. Pero yo creo que efectivamente, tal y como lo dice Lourdes, envejece. No sé si Mauricio, tú tenías un comentario. Sí, yo creo que nos expresamos mal y lo que no envejecería es el género en particular. O sea, sí, la película envejece, claro. Yo me estaba acordando justo de lo que dice Lula, en función de una película que a mí me traumó, me hicieron ver a los 6 años y realmente fue terrible. Me hicieron ver Antropófago, una película italiana de Giallo que era Gomia, el nombre en italiano, y yo no podía dormir solo en esa casa de mis primas. Pero ahora le vi, recién la encontré y a pesar del recelo de ver, es como... puta, me asusté con esta huevada, o sea, fue como tontera. Y en otra cosa también, por ejemplo, y no sé si en esta tenga que ver terror, envejecimiento, yo fui a ver Drácula en el cine, tuve la suerte de poder ver Drácula de Bram Stoker en el cine con el 24 de mayo casi vacío, y la película no es que te ocasione casi terror, ¿no? Sin embargo, te lleva a mundos extraños y te lleva a mundos extraños. A mí me encanta el inicio, obviamente como historiador, el inicio de la película, cuando el turco corta la cruz y pone la media luna y se ve cómo se extiende la media luna sobre Europa y es el terror al turco que está destruyendo. Por ejemplo, hay otra cosa, orco, la palabra orco deriva de húngaro. Húngaro era el demonio de la Edad Media, el húngaro que destruyó media Europa. Entonces vienen esos terrores también de lo desconocido, pero también que es conocido al mismo tiempo, porque sé que ese individuo es un demonio que va a matar. Y hay un historiador al que le hacen una pregunta, un romano, que le preguntan quién fue Vlad Tepes. Y la respuesta del man es brutal, dice, Vlad Tepes fue el más cruel entre los crueles, en una época de crueldad. El único rey cristiano que logró derrotar a los turcos y mantuvo su país a salvo. Pero ¿a cuenta de qué? De poner en el camino entre Constantinopla y su capital 30.000 turcos empalados, por eso le decían el empalador. Y hacía saber la crueldad con la que mataba a sus enemigos para que no le hagan esa crueldad a su pueblo. O sea, responde a una época esa crueldad, así como responde a una época la forma en que la película fue asumida.
por ejemplo, la primera versión de Drácula, cuando daban Monstruo Cinema, creo que la mayoría alguna vez llegamos a ver, hay una escena de Bela Lugosi que es para mí espectacular. Entra el vampiro y le encuentra a la chica dormida. Y el cameraman, el director, hace una toma del anillo de Drácula, y dentro del anillo de Drácula hay un cementerio en que se ve la muerte. Y después de golpe sale la toma y se enfoca en Drácula yéndole a morder a la tipa, a la chica. Y que este es mucho terror sugerido, por ejemplo, que es el terror hasta los 70, en que irrumpe el giallo con bahía de sangre y se ven las vísceras y todo eso. Mucho es terror sugerido, no se ven casi muertes, se ve que no es sangre lo que sale en las películas británicas, norteamericanas básicamente, pero es el terror sugerido en que mucho tiene que ver con el autor. Y Francisco, no sé, voy a opinar de una frase que yo leí en la Enciclopedia Salvat del Arte, que decía que el cine se terminó el rato que entró el sonido, porque antes, por ejemplo, Murnau dice claramente Nosferatu es una obra de arte porque no tiene sonido. Eso me refiero y te pongo como para poner el tema, porque decían eso, o sea, que las grandes obras de, por ejemplo, del terror, de Murnau, del gabinete del Dr. Caligari, en la primera versión de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, eran maravillosas porque no había sonido. Y eran también en blanco y negro, entonces no había matices más que eso. Era el arte expresado. Tenemos que ir cerrando, pero no puedo dejar, y me excuso con nuestra audiencia, no puedo dejar de hacer un comentario sobre lo que acaba de decir Mauricio, y entiendo, y yo también leí esa misma enciclopedia en su momento, pero cito una gran idea de Guillermo Cabrera Infante, un gran cinéfilo. Esto ya para el cine en general, no para el cine de terror en particular. Cabrera Infante decía que el cine silente era un cine cojo, era un cine al que le faltaba un elemento. El momento en que logra incorporar ese elemento que es la voz humana, el cine se completa. No así cuando el cine aún es en blanco y negro, porque las imágenes están ahí, el movimiento está ahí. El momento en que tenemos el color en el cine, hay también un proceso de complementación del cine, pero nada comparable a la presencia de la palabra humana. Entonces, lo que pasa, dice Cabrera Infante, y con eso cierro, que me parece muy sugerente, y les pido que piensen ustedes que son cinéfilos en esta idea de Cabrera Infante. Lo que pasa, dice Cabrera Infante, es que los críticos de cine que escriben la historia oficial del cine recuerdan siempre con entraña, con corazón, con gran cariño, las películas que vieron cuando fueron niños. Y entonces él dice lo siguiente: los que crearon las grandes listas de las mejores películas del cine en 1950, en 1948, cuando eran niños, vieron películas silentes y añoran esas películas silentes. Entonces, a medida que ha ido pasando el tiempo y hemos visto que se han ido perdiendo las películas silentes en las grandes películas, en las listas de grandes películas. Yo, en lo personal, en calidad de espectador de cine, estoy totalmente de acuerdo con Cabrera Infante. Hay una pregunta que quiere hacer Jorge Ochoa. Está ahí con la mano. Hola, hola Mauricio, mucho gusto saludarte. Francisco, mucho gusto conocerte. Bueno, sí, se me desconectó el celular hace rato, pero me conecté ahora. Y había puesto un comentario que efectivamente hay un tonel de información, pero como que faltaba orden en la exposición. Era por el hecho de que el tema del cine es interminable, ¿no? El tema del cine de terror, que es un género, también podría considerarse interminable. En la exposición de las ideas que efectivamente las hicieron, lo que sí me perdía constantemente era porque, como dijo creo que Verónica, que ya se fue, o Samantha, claro, me caía la información de golpe y no la podíamos procesar adecuadamente, así que sí era necesario como categorizar por partes. Sobre todo hay mucho que categorizar. Yo por aquí ponía algo más o menos, solo para hablar de directores, tranquilamente nos vamos una noche, ¿no? Actores, títulos, producciones, y de cada categoría, de cada temática, sobre todo que está acá
el compañero Mauricio, hay cómo hacerle el análisis histórico y sociológico de lo que tiene que ver cada categoría. Ahora que le escucho a Francisco Estrella, supongo que igual, de cada categoría, solo de las tramas o de los títulos o de las películas de bajo presupuesto o las comerciales, se les puede sacar también el lado o el análisis literario, ¿no? ¿En qué se basa cada historia? ¿O viene de alguna novela? ¿Viene de algunos personajes de la literatura clásica, que por lo general siempre son así, son fundamentadas así el cine de terror, ¿no? Y algo más que en la exposición de los títulos que daban, creo que no se dijo, espero que sí se haya dicho, porque debe estar de ley la saga del Viernes 13 y la pesadilla de Elm Street, ¿no? Diego creo que hablaba sobre el duende, también creo que se convirtió por la trascendencia y el terror que causó a las infancias de casi todos nosotros. El duende es un clásico también, ¿no? Afortunadamente también ya se habló de eso. Y la categoría del cine de terror creo que es importantísima, los remakes, porque si bien hay nuevos títulos que hemos visto todos, hay algunos que yo los he visto y pensaban que eran nuevos, resulta que hay un chorro de películas que han sido remakes y obviamente no se la reconoce como, no se le da la importancia que tiene que tener la original, sino que viene aquí al lado comercial y terminamos viendo que, por ejemplo, yo cuando vi El Aro, pensé que era una producción original de Estados Unidos, ya muchos años atrás, ¿no? Creo que 5 años después de que pasó el boom del Aro, me enteré que había sido una película china o japonesa, no recuerdo. Y así La Masacre de Texas también pues, ha tenido su original hace muchos años. Bueno, son temáticas que creo que sí las deben abordar en posteriores reuniones. Eso nomás. Jorge, muchísimas gracias. De hecho, este es el objeto de esta reunión, no solamente hablar acerca del cine, sino puntualizar cuáles han sido nuestros aciertos y desaciertos de la reunión. Y creo que, al menos en lo que a mí concierne, estoy claro acerca de tus observaciones respecto del orden que debe seguir esta exposición y también de la prudencia al arrojar información, de la medida al arrojar información ante un público que no conoce. Obviamente no tendría por qué hacerlo, ni siquiera nosotros mismos podemos hacerlo, conocer en toda su vastedad esta temática. Entonces, más aún, como tú lo dices, Jorge, tratándose de cine, porque de cine podemos hablar durante coloquios y semanas enteras. Entonces, te agradezco eso en primer lugar completamente. Yo tomo nota de aquellos apuntes, de aquellas puntualizaciones. Esto del remake es algo que en uno de estos breves síntesis que me he permitido hacer después de las intervenciones de Mauricio se me escapó, te lo prometo, porque cuando preparábamos esta intervención de esta noche lo conversamos mucho, de hecho, con Mauricio. Esa recurrencia al cover, esa recurrencia a la rehechura de películas anteriores. Y yo creo que este rato, lamentablemente, ya no tenemos tiempo para razonar por qué. A mí me parece encantador que las cosas se hagan de nuevo. Les digo un criterio muy personal. Me encanta que las cosas se recreen, sean películas, sean canciones, y me encanta que los libros, todos los libros, sean llevados al cine. Inclusive el libro más complejo o abstruso, me encantaría verlo rodado. Pero en lo esencial estoy de acuerdo contigo y te agradezco mucho por tus observaciones. No sé si Mauricio quieres hacer alguna puntualización. Y por favor, Mauricio, cerremos porque ya estamos tarde y hemos hablado bastante. Ya no voy a hablar ya. Lo que quería era, sí habíamos mencionado de Viernes 13 cuando hablamos de los slasher, este género, y sí faltó Pesadilla en la calle, él mezclé tanto dato, se me pasó. Y ahí tiene que ver también con el miedo al sueño, a todos estos cuentos de niños, de los terrores que nos llegan en el sueño, tiene que ver que Pesadilla en la calle es como emblemática de eso, y Jason obviamente que le gusta el terror y no vio alguna vez Viernes 13, o como le conocían aquí, Martes 13, o sea, no vio terror en su infancia ni en su adolescencia. Los remakes, sí, hay una que sí mencionamos, que es la de Amityville, que es del 79 y se hizo en el 2015, creo, 2005, un remake.
que ahí se dio una saga del Conjuro, de la Monja, de todo eso, pero claro, es como una costumbre en el cine hacer estos remakes, de los cuales tal vez los más famosos son El Hombre Lobo y Drácula, los que se han hecho versiones de todo tipo, libres, cercanas, que se quieren ajustar. Frankenstein también, que hubo la versión de los 30, que la famosa frase esa de está vivo es como uno de los íconos del cine, que fue recogida nuevamente en los 60 con el gran Boris Karloff. Se hizo la serie de los Monsters, donde hay un personaje que me dice el Diego que es parecido a mí, entonces un montón de cosas ahí. Y que es recogida, por ejemplo, una película que a Francisco no le gusta porque le cae mal el Kenneth Branagh, que es la de Frankenstein de Mary Shelley de los 90, una versión que a mí me parece más edulcorada que este gobierno, que es la de este de Yo Frankenstein, que es reciente, de hace unos 3 o 4 años, que es más bien, parece un atentado. Y bueno, o sea, en este transcurso de este tiempo, el cine de terror como que ha vuelto más a las sombras porque lo políticamente correcto no permite que muchas de estas películas sangrientas, por ejemplo, yo ahorita no veo como se pudiera hacer una gran producción del Hombre Lobo, como la que hizo el del Toro, que fue tan criticado en su momento diciéndole que porque hizo algo tan sangriento. Ya empezó la crítica de hace unos 10 años de la políticamente correcto, que en el caso del cine está llevando a que personajes, y saliéndonos un poco del tema del terror, comprado por Disney, Marvel, pierda personajes icónicos que eran borrachos, degenerados, mujeriegos y drogadictos como Iron Man. El original era eso. Y que Hulk mataba a todo el que se le atravesaba por delante, porque lo políticamente correcto lleva hacia eso, hacia la pérdida de este tipo de alteraciones de la normalidad. Muchas gracias, Mauricio. Veo que sigue suscitando interés nuestro foro. Verónica nos dice que los remake aportan elementos, pero la esencia está contenida en las versiones originales. En bastante discrepo de esa opinión, pero no voy a dar mi opinión en este momento, no por desconocer la seriedad de la intervención de Verónica, sino en honor a nuestro tiempo y a su tiempo que nos han brindado esta noche. Yo quiero agradecerles muchísimo a nuestros 9, 10 concurrentes a este foro, a Mauricio, mucho por su preparación, su conocimiento respecto del tema y por supuesto a nuestro anfitrión, Diego Ponce. Esta es una sesión de prueba de este tipo de foros. Vamos a tomar nota de las observaciones que nos han hecho ustedes y también de las interesantísimas preguntas que han formulado esta noche. Les agradezco mucho a todos y esperamos tenerlos ya cuando salgamos al aire definitivamente en este tipo de foros. Les agradezco mucho.